Sentido saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas a través de un ejercicio periodístico, llevándolo a cabo con profesionalismo, con rectitud, con rigurosidad, pero también con ese toque ciudadano. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Diario El Telégrafo con un ciudadano profesional en el ámbito de la comunicación, académico, escritor, licenciado Fernando Larena San Martín. Buenas tardes, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Bueno, lo de escritor, simplemente una aclaración. Escritor porque me gusta escribir, porque escribo artículos, pero ¿quién no quisiera realmente tener el título de escritor? Y yo admiro mucho a los grandes escritores, leo bastante. Y la literatura es difícil, es complicada, pero es fundamental para la comunicación. La verdad es que si no fuera por la literatura, el periodismo tendría unos tremendos vacíos. El periodista que no lee, que no está al día con la escritura, simplemente no va a ser un buen periodismo. Yo creo que la base de todo es la literatura. Por eso yo admiro algunas universidades que en su pensum de estudio o en la carrera, en la malla curricular, tienen literatura como materia fundamental, porque me parece que uno puede aprender las técnicas, puede aprender cómo manejar un iPad, puede aprender cómo manejar una editora en la televisión, puede aprender cómo se imprime un periódico, pero si no tiene las bases que le da la imaginación, la literatura, incluso la ficción, para desarrollar alguna crónica o para desarrollar alguna idea, entonces va a tener muchísimas limitaciones. Para mí la literatura es lo básico. Intencionalmente, licenciado Larenas, yo manifesté que usted era escritor porque quise darle realce cuando una persona, sea hombre o mujer, colabora con la sociedad desde una tribuna de opinión. Escucha a esa sociedad, también un poco canaliza y un poco también tiene ese arte de cómo ir encasillando todas esas demandas sociales, plasmándolas en una columna y luego recibir la retroalimentación. Usted tiene experiencia en el sector privado y en la academia. ¿Cómo observa el quehacer del periodismo a lo largo de los años, mucho más que Castel, un escritor académico en el área de la comunicación, manifiesta que todo este tema de la comunicación, el quehacer del periodismo está sufriendo como un golpe de la globalización y las herramientas TICs entran en ese juego? ¿Cómo sensa Fernando Larenas todo ese panorama? Claro, qué bueno que cita la parte cuando yo escribía y firmaba un artículo de opinión en un diario de Quito. Yo prefería muchas veces escribir de temas con los cuales podía aportar. Yo pienso que lo que más nos sobra a nosotros son políticos, gente que tiene metida la política casi en su ADN. Y yo trataba de escribir más de literatura, escribir más de libros, escribir de música clásica. Nadie escribe de música clásica, que es lo más bello que puede haber, es lo que realmente a uno le ayuda a ser más personas. De hecho, en su cuenta de Twitter, y en algún momento yo le leí porque lo sigo, aparte no ahora, sino desde su aporte a la sociedad en el área de las columnas de periodismo, usted señalaba la misa de Mozart como uno de sus atractivos por este arte. Claro, el Requiem, pero no solo el Requiem de Mozart, ¿no? Sino que hay otros Requiem que a mí me fascinan, como el de Verdi, pero especialmente el Requiem alemán, que es un Requiem que lo escribió Brahms. Tal vez es el menos conocido, el menos comprendido, porque claro, está cantado en alemán. Pero claro, una misa de Requiem tiene exactamente el mismo significado, sino que la forma en que fueron escritos varía entre un compositor y otro. Aparte que hay diferencia de tiempo. Hay diferencia de tiempo, claro. Es decir, en la música clásica, yo creo que me voy a desviar mucho por el tema ese, pero solamente vale la pena ponerlo en el contexto. Yo creo que no es tan complicado entender la música clásica si es que entendemos los periodos. Hay un primer periodo que se llama el periodo barroco, donde el más representativo es Johann Sebastian Bach.
Ahí tiene algunos como Vivaldi, algunos otros italianos como Albinioni, tiene varios compositores italianos de esa época. Luego viene lo clásico con Mozart, con Haydn y algunos otros. Y luego hay un periodo que es el más grande de la música clásica, que se le cataloga como el periodo romántico. Beethoven tiene de clásico y también tiene de romántico, pero se lo ubica definitivamente en el periodo romántico. Brahms, obviamente, es un gran compositor romántico. Y ahí hay Berlioz, según algunos expertos en música, compositor francés, uno de los más grandes, uno de los más geniales compositores de música instrumental, de sinfónica, muy fuerte. Entonces, esos son los grandes periodos. Y entender la música desde una sonata hasta una sinfonía, hasta una ópera, eso la verdad que son muchos años de conocimiento, de escuchar. Yo siempre le digo a las futuras generaciones, escuchen música clásica, porque eso también les sirve para entender mejor las cosas, no digo que no puedan entender o escuchar otros géneros de la música mucho más contemporánea. Pero esta música a uno le ayuda, por ejemplo, todas las pasiones de Bach, ¿no? Okay. La pasión según San Mateo, la pasión según San Juan, son una música religiosa, son cantos religiosos, pero realmente extraordinarios que llegan al alma. Y yo creo que eso no es que yo cuando escribo algo, no es que escribo y escucho música, sino que primero escucho música y eso me ayuda, me inspira, me despeja muchísimo y puedo escribir una editorial, por ejemplo, pero después de haberme despejado mediante una obra sinfónica o de haber escuchado ¿Es el mejor mecanismo aquello que el ensayo y error? No sé, yo respeto mucho, porque lo que ocurre es que a mí también me gusta la música popular, pero auténtica. Por ejemplo, a mí me fascina Julio Jaramillo. Okay. Y ahí en mi cuenta de Twitter digo que sí, me gusta Mahler y también me gusta JJ. Pero JJ tuvo su época y es una época maravillosa y me gusta escucharla cantada por él. O, por ejemplo, en Quito, los hermanos Miño Naranjo marcaron una época, doña Carlota Jaramillo, el dúo Benítez y Valencia, es decir, son pasillos realmente románticos, pero lo que a mí no me gusta en el tema de la música es esa mezcla de mezclar periodos musicales o esas radios que tocan de todo. Hay pérdida de esencia allí cuando se hace eso. Claro, porque uno debería escoger, uno escoge lo que lee, uno escoge lo que escucha. Entonces, uno debería tener más libertad, por ejemplo, al sintonizar una radio, más libertad si uno se pone todas las radios tocan lo mismo. Entonces yo no veo... No hay diversidad. No hay mucha diversidad. Hay poca especialidad más bien. Okay. Nos fuimos un poco del tema ecuatorianos porque ahora podemos comprender cómo hombres y mujeres empiezan a brindarse y a darse a la sociedad con sus conocimientos, pero de cierta manera atrás de esos personajes que nosotros observamos están toda una valía de personas que están inmersas en el mundo de la academia, disfrutan de la música, y lo que usted ha dicho, y yo se lo preguntaba porque ya voy hacia mi segundo libro, y en el primer libro me ocurría que el ensayo de error no empezaba a funcionar. Entonces necesitaba como un aliciente y un elemento motivador, y la música sin duda alguna nos lleva para allá. Trayendo desde el campo de la música hacia el campo del periodismo, y era lo que le preguntaba al inicio. Partiendo del hecho también de que usted nos ha mencionado que hay poca especialización, también entonces la audiencia puede empezar a manifestar que hay poca especialización en el campo del periodismo, y entonces la lleva a que sea seleccionadora de un periodismo de calidad, licenciado Larenas. Claro, si tú revisas un diario, tú tienes afinidad con algunos temas que te publica el diario. La gente, hablemos en esta época contemporánea, no tiene mucho tiempo de leer todo, pero lo que lea tiene que ser bien escrito. Por eso lo ideal en el diario, en la nueva propuesta
que estamos haciendo, que es editorial y que tiene que ver con diseño, con presentación, con todo eso, lo que vamos a tratar de hacer es que vamos a darle un buen producto. Si vas a leer deporte, que los deportes estén bien escritos. Okay. Si vas a leer artículos de opinión, que la gente que ahí escriba bien y que la gente lo lea. Si vas a hablar de economía, que la economía esté bien explicada, porque la economía no es tan complicada si es que la explicamos bien. Entonces, en definitiva es eso, porque si tú ves cómo la gente ocupa su tiempo, yo creo que la mayor parte del día está con este aparato. Uh-huh. Y apenas dedica no más de media hora a leer un periódico o una revista. La televisión incluso cada vez la ven mucho menos. Así que yo creo que por ese lado tenemos que empezar a ver que lo que vamos a hacer hay que hacerlo con excelencia. Yo creo que esa es la clave de todo. Licenciado Larenas, un mensaje para nuestras audiencias, muy especialmente nuestros hermanos migrantes en el exterior, y adelantarnos un poquito qué se viene para todo esto de los medios públicos. Y le hago esta pregunta porque en un momento en una columna usted señalaba que debemos concebir al medio público como una infraestructura, una institucionalidad que esté inclinada al ciudadano. Usted citaba algún momento en ese artículo un medio en específico de Londres, y usted señalaba cómo allá ya existe una infraestructura vista como institucionalidad. ¿Qué mensaje usted podría darle a aquellos que escriben, que no escriben, claro, que se animan a escribir y que todavía no lo hacen? Claro, lo que pasa es que ese medio británico que se llama la BBC de Londres, toda la gente lo paga, y cuando declara sus impuestos a fin de año aparece que usted pagó tanto para el medio público. Entonces el medio público no debe defraudar a nadie. O sea, es imposible ser fiel a todo lo que la sociedad demanda, pero por lo menos hay que acercarse lo máximo posible a la sociedad. En los deportes nunca nos vamos a poner de acuerdo. El árbitro va de la mano con el equipo que pierde. El equipo que pierde normalmente le culpa al árbitro, eso es inevitable. Pero el árbitro tiene que jugarse la vida siempre, tiene que pitar el penal o no pitarlo. De su decisión dependen muchas cosas, pero por lo menos, si es que se equivoca, la equivocación debe ser lo mínimo, no debería influir nunca. En lo que nosotros escribamos también, si nosotros contamos mal una noticia, podemos generar enormes problemas a la sociedad. Entonces lo que tratamos es de hacer un periodismo contemporáneo, un periodismo que se informa a través de redes sociales, un periodismo que está conectado todo el día, que conversa, que hay un tema y ese tema genera conversación. Si nosotros no generamos ningún tema de conversación, estamos trabajando para nosotros mismos. Y lo importante es que nosotros trabajemos para la sociedad. El periodismo debe fomentar virtudes ciudadanas. Sí, las virtudes están, lo que pasa es que no las buscamos. Entonces hay un periodismo que muchas veces se duerme y uno no debe dormirse, porque la crónica, que es un género que el que menos se usa, puede estar a la vuelta de la esquina y no nos damos cuenta. Gracias, licenciado Fernando Larenas, por acompañarnos. Éxitos en sus funciones, toda la prosperidad, y desde acá, como un ciudadano de a pie, quienes escuchamos también esta entrevista y hacemos eco de aquellos ciudadanos que están representándonos en el exterior, le enviamos todas las buenas vibras. Gracias por contribuir con todos sus conocimientos y todo su saber, hacer pausa de sus actividades, que a veces no es sencillo, pero para ahora contribuir y teniendo un mayor alcance social. Gracias, licenciado Larenas, por abrirnos las puertas de Bajo la Lupa, y esperamos alguna próxima ocasión poder nuevamente escuchar de usted temas tan apasionados como la música, pero también que nos pueda orientar hacia quienes nosotros ahora hacemos comunicación profesional, y a veces por una inmadurez propia de nuestra edad o de alguna inexperiencia nos pueda también decir: eso está equivocado, váyanse por este rumbo. Gracias, licenciado Larenas. Gracias a ustedes, ecuatorianos. Será hasta una próxima entrega. Yo me despido temporalmente de ustedes. Hagan su muy bien, Dios bendiga América, y recuerden, como lo hemos conversado con el licenciado Larenas, para una comunicación efectiva no solamente hace falta hablar, sino también escuchar. Pero ese hablar no para crear controversia, sino para consensuar. Y le dejo boteando, licenciado Larenas. Usted en algún momento también manifestaba lo que el señor Osvaldo Guayasamín en un festival de hace mucho tiempo lo hizo en Quito. Todas las voces, todas
todas las voces, todas, licenciado Larena. Y hasta la vuelta.